Franco es presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Setobel, Frigorífico Neuland. Acá no hay puntos medios. Esta no es una cuestión política nomás. Esta es una cuestión eminentemente de fundamento republicano, convencidos de que más allá de los votos hay una situación que necesita discutirse. El miércoles es la fecha y que cada cual se haga responsable de su voto. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy vamos a compartir con la diputada Katia Costa, Katia González, perdón. Perdón Katia, se fue un lapsus ahí. Importante el programa porque hoy la diputada Katia González, que hay que reconocer, es la autora moral, intelectual de este trabajo formidable. Evidentemente es un grupo de varios parlamentarios, pero la estrella que sobresale nítidamente en el firmamento parlamentario, sin lugar a dudas, es la diputada Katia González. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Federico? Bien, a vos, de la audiencia también, después de un largo día, encantada de estar acá compartiendo con de la audiencia un tema que nos debe interesar a todos los que amamos la República. Tenemos varios temas para hablar contigo, diputada. En primer lugar, el tema del libelo acusatorio, que hoy efectivamente se presentó. Ya hicimos la pequeña introducción. Queremos hablar sobre la situación política del país. Queremos hablar sobre tu candidatura. Sos una de las tantas mujeres que están intentando la presidencia de la República y eso no es poca cosa en el Paraguay porque no hay precedentes. Así que varios temas. Vamos a comenzar por este tema del libelo acusatorio que es el más importante contra la fiscala general del Estado, la doctora Sandra Quiñones. Hoy se presentó. ¿Podés explicar básicamente los motivos de la denuncia? ¿Cuáles son los argumentos? ¿En qué consiste el famoso libelo acusatorio para que los televidentes puedan saber, doctora, por favor? Sí, en primer lugar creo que hay que poner el texto en el contexto. ¿Por qué un grupo de diputados se plantea la utilización de la herramienta constitucional del juicio político a esta alta funcionaria? Y básicamente porque el Ministerio Público representa a la sociedad en los intereses que, digamos, nos compete, nuestras libertades, nuestros bienes. Nuestra familia hoy están en manos de un órgano que monopoliza la acción penal pública, que es la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado es un órgano jerárquico, es decir, la cabeza máxima del Ministerio Público debe responder por este estado de impunidad. El problema del Paraguay no es que existe delincuencia, el problema del Paraguay es que existe impunidad. Exacto. Motivo por el cual aquel que va a meter la mano en la lata sabe que el 99,99% tiene de posibilidades de salir ileso de una maniobra que implica un daño patrimonial para las arcas públicas. En ese mismo sentido, la delincuencia común, aquella que azota a las casas, aquellas que mata a nuestros hijos en una esquina y que finalmente ese homicidio quede impune, es responsabilidad del Ministerio Público. Entonces nosotros entendemos que en estos 33 años y monedas de vigencia del régimen democrático, donde se crea en la Constitución del 92 la figura del Ministerio Público, se fue degradando. ¿Por qué? Porque cada presidente saliente o cada grupo político que sale del gobierno quiere su fiscal general a la medida. Algunas excepciones, ¿eh? Sí. Por supuesto que siempre hay excepciones que confirman la regla. Entonces yo quiero que se tome este discurso desde esa perspectiva, de que hay buenos fiscales, claro que lo hay,
O sea, que decir que todo el Ministerio Público está podrido es una falacia, igual que decir que todo el Parlamento somos corruptos, ¿verdad? Pero hablando de la generalidad de cómo percibe el ciudadano, es que los fiscales generales normalmente brindan impunidad a los políticos y se marean con lo que es el establecimiento de políticas públicas de combate a la corrupción, al crimen organizado y a la delincuencia común. En ese entendimiento, el último fiscal general del Estado, antes de Quiñones, está preso. Imagínense el grado de descomposición al cual llegó la institución, que un fiscal general del Estado termina preso. Y Sandra además con Quiñones, una calificación de la Embajada de los Estados Unidos. efectivamente, significativamente corrupto, sin visa, él y toda su familia. Cayó preso por enriquecimiento ilícito, pero el daño que hizo en la institución fue tremendo, fue dinamitador. El señor tenía fiscales que recaudaban y que cobraban para imputar y cobraban para sobreseer, porque en las dos alas está el negocio del Ministerio Público. En ese sentido, Sandra Quiñones no aprendió absolutamente nada de la experiencia de su antecesor y ha continuado la misma dinámica, una dinámica cerrada a la ciudadanía, una dinámica hoy con una visible selectividad y protección hacia un grupo político, que es el grupo del señor Horacio Cartes. Hay que decirlo de manera muy clara. La justicia se vuelve miope cuando se trata de investigar los tentáculos que hacen a los negocios vinculados al poder político del señor, y sin embargo es bastante llamativa la celeridad para otros casos y para temas que son prácticamente bagatelarios. Eso, y ahí voy a tu pregunta concreta, las causales. Las causales que tenemos son 13 en total. Varias de ellas involucran directamente a la presidencia de la República de Horacio Cartes. Dos causas emblemáticas que debemos tener en cuenta en cuanto a daño patrimonial y a no investigación son el caso del fallido Metrobús. El Metrobús ahí no solamente prácticamente quebró a todos los microempresarios que estaban alrededor de la avenida, digamos, Eusebio Nosotros somos de Ayala. Fernando de la Mora y perdimos 2 años. Así mismo, un perjuicio brutal y el perjuicio moral, el perjuicio a veces de lo que significó el acopio de toda una vida de esta gente que quedó quebrada sin ningún sentido, porque hoy no tenemos ni siquiera Metrobús, ¿verdad? No, claro, y volvimos a lo de antes y se perdió la plata, diputada. Efectivamente, y ahí hay un potencial perjuicio patrimonial valuado por la comisión del Metrobús, que encabezó el finado Ramón Romero Roa y su relator era el diputado Edgar Acosta. Estamos hablando de más de 30 millones de dólares. Esa es una de las causales, esto está bastante documentado, por eso se habla de 3.000 hojas de documentación respaldatoria. El tema de Darío Messer, le pusimos ese título, pero en realidad ahí hay una protección al crimen organizado, a todo lo que hace a la ruta del contrabando, a la ruta del lavado de dinero, al crimen transnacional inclusive. Entonces esto está claramente visibilizado en la comisión Messer. La comisión bicameral del caso Messer tiene una documentación copiosa de los vínculos que, a pesar de que la Fiscalía del Brasil le pasa prácticamente hecho el trabajo a la Fiscalía paraguaya, estamos hablando de 1.000, 2.000 hojas de investigaciones totalmente realizadas con los vínculos individualizados y las personas que acá en Paraguay protegieron, tanto personas jurídicas como físicas. Nunca se tomó en serio el caso Messer. Con la gravedad es que Messer llega a un acuerdo en el Brasil. En ese acuerdo, en lugar de solicitar en el Paraguay el comiso de sus bienes, que asciende más o menos a 100 millones de dólares, ¿verdad? Acá en el Paraguay no se pidió el comiso. El comiso autónomo es una figura indispensable para que este señor no disponga de sus bienes en el Paraguay. Se ha hecho en otros casos, ¿por qué no en el caso de Darío Messer? Un tema muy sensible que también integra, y sobre todo para el Partido Liberal. Un ratito, sí, por favor, sobre el tema Messer.
Diputada, hay otros elementos que creo que son importantes a tener en cuenta acá, ¿verdad? En primer lugar es el trabajo de la Comisión Bicameral del Congreso, en donde aportó, aparte de lo que pudo haber aportado el Brasil, también los parlamentarios, senadores y diputados, no sé si vos estabas en esa comisión, aportaron un dossier importante de información que creo que tampoco se le dio la debida atención. No, la Comisión Bicameral remite por nota y por resolución de la Cámara de Senadores todo el resultado y las conclusiones del caso Messer al Ministerio Público. Y eso está documentado. La fecha en la cual se envió, la información que se tuvo, si bien es cierto no se pudo entrevistar, porque acá se recogió muchísima información a todos los actores que se debía, sí hay una importante contribución de varias personas que tienen un rol protagónico en este esquema, digamos, de lavado de dinero y de crimen transnacional, que el Ministerio Público guardó en un cajón. Esa es la realidad. Si eso se le hubiera dado importancia, ¿no hubiéramos llegado a este nivel de ultranza a Paraguay? ¿Cree, diputada? No sé, yo creo que se hubiese complementado y hubiese servido, sí, para afianzar sobre todo la independencia de la justicia paraguaya. ¿Y la doctora Quiñones le dio a usted una explicación de por qué, por ejemplo, no se movió el expediente Messer o por qué no se movió el expediente que hablábamos recién de Metrobús o Metrozanja, como también se lo conoce? Ninguna explicación, y no me tiene que dar luego a mí, le tiene que dar al pueblo Congreso paraguayo, al Congreso. Nosotros se hizo una improvisada conferencia de prensa en donde se les vio a unos fiscales muy nerviosos explicando lo inexplicable, porque acá, por ejemplo, hay, en el caso Darío Messer y otros casos como Roque Fabiano Silvero y otros vinculados al crimen organizado, medidas sustitutivas, cuando sabemos que en hechos punibles vinculados al narcotráfico no pueden existir. Acá se le dieron salidas bagatelarias, suspensiones condicionales de procedimiento, donando una ambulancia usada a Fuerte Olimpo. Ese es el nivel de la justicia paraguaya. Ese es el nivel con el cual se operó, que llega a un nivel casi de burla, porque eso puede burlarse. Ni siquiera guardaron las formas, acá no existe cómo explicar las cosas que se han cometido, los atropellos al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y ese es uno de los motivos que nos impulsa a decir que esto no puede continuar así. El otro punto guardado en relación a Rodrigo Quintana, tengo entendido. Claro, nosotros consideramos que el tema de Rodrigo Quintana es un tema muy grave, y no solamente el asesinato de este joven que viene del interior del país a ejercer, como muchos ese día, el derecho a resistir, a levantar su voz ante algo que considera injusto y que termina asesinado, que termina muerto, a quemarropa, y que la sede de un partido glorioso como es el Partido Liberal, el mayor partido de oposición, porque ni siquiera Stroessner se animó a esto, a entrar, a atropellar la sede partidaria. Eso es muy grave. ¿Y qué es lo que pasó en el caso Rodrigo Quintana, en el caso del atropello a la sede del PLRA? Se buscaron 2 o 3 chivos expiatorios que terminaron supuestamente cargando toda la responsabilidad. Los grandes autores morales, que los hubo por toda la operativa que se describe en el nivel acusatorio, por la manera en la cual llega ese operativo cerrojo, liderado por comisarios y altas autoridades policiales a la sede del PLRA, cómo entran, atropellan. Ellos tenían una orden. Nadie lleva adelante ese operativo sin una orden superior. Se presenta con una querella adhesiva y con buen tino el Partido Liberal Radical Auténtico presenta y dice: acá investiguemos las conexiones, quién dio la orden, porque esto no puede volver a repetirse en la historia de la República del Paraguay. Y resulta que la Fiscalía descarta todas las hipótesis investigativas que pueden eventualmente llegar a los autores morales de este asesinato y de este atropello. Y los descarta sin ningún tipo de explicación ni rubor, dejando impune hasta el día de hoy la autoría intelectual de esta muerte de un joven, repito, que viene a ejercer su derecho a manifestarse.
Son temas muy gruesos, son temas muy importantes. Creo que son 13 los puntos. Estamos hablando de los 3 primeros. Así que yo le invito a un pequeño corte, vendemos algo y regresamos inmediatamente con la diputada Katia González. Estamos de vuelta en diálogo franco, interesantísimo lo que siempre ocurre en el corte. Vamos a comentar enseguida todo porque acá no guardamos nada. Hoy tenemos un nuevo auspiciante, es Cetobel. Cetobel es una vitamina C. Como ustedes saben, la vitamina C es muy importante para la salud. En este caso particular ya vamos a tomar... ¿Uno quiere un poco de vitamina C, diputada? Sí, me encantaría. ¿En serio? Me hace falta porque hoy empecé mi día. Vos sabés que es importante para vos porque la vitamina C, mediante la vitamina C se absorbe hierro y el hierro es fundamental para las mujeres. Vitamina C de Cetobel es un producto de laboratorios EMPA. Como ustedes saben, la vitamina C producida por la acerola es de mejor absorción. La acerola es una de las fuentes naturales más ricas de vitamina C, es antioxidante, estimula el sistema inmunológico, ayuda a la absorción de hierro, sana heridas, repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes. Cetobel, vitamina C de extracto de acerola, la dosis justa, la dosis natural. Disponible en todas las farmacias para su venta y por supuesto es de venta libre, sin ningún tipo de restricciones. Yo voy a tomar este Cetobel. Sí, salud. Salud, doctora. Sí. Ha de ser un brindis memorable con vitamina C. Con vitamina C. Pues tiene un rico sabor, tiene un rico sabor y además para el caso de las mujeres es doblemente importante por la pérdida que tienen las mujeres con la menstruación para favorecer la absorción de hierro. Así que muy importante y un rico sabor, ¿eh? A mí me podría auspiciar alguien que dé algo del estómago, ¿verdad? Porque tengo que aguantar algunas cuantas. Te voy a regalar una caja de Cetobel para que lleves, doctora. Súper bien. Diputada, tengo que decirte que me escribió un mensaje la doctora Sandra Quiñones en donde dice que en el caso de Rodrigo Quintana se acusó. Yo no falto a la ética porque le invité a la fiscala general si quería participar, le comenté de que podríamos hacerlo vía Zoom o eventualmente en otro programa. Yo no tengo ningún tipo de inconvenientes, así que durante ese comentario que hizo la doctora Sandra Quiñones de que hubo acusación, no sé si querés responderla. Sí, en primer lugar es una media verdad. Por supuesto que hubo una acusación a los chivos expiatorios, aquellos que aparecen, digamos, en la línea de fuego. No así a los autores morales e intelectuales. Se investigó, señora Sandra Quiñones, el cruce de llamadas, de manera tal a que se pueda entender qué hacía José Ortiz llamándole al comandante o políticos altos vinculados, digamos, a esa ciagodía para la República Paraguaya. ¿Acaso tenemos que quedarnos con el relato de que fueron personas que estuvieron en la línea de fuego los que por sí y ante sí realizaron el atropello a la sede de un partido? Usted sabe lo que es una república, usted sabe lo que es el respeto a los partidos minoritarios y de oposición. El señor Cartes no lo sabía, porque prefirió los balines de goma antes que la democracia. Y esa es la realidad. Y prefirió las balas de plomo que han matado a un joven, que solamente aquellos que realmente tenemos afectos verdaderos y sinceros, tenemos que saber que el asesinato de un joven no puede quedar impune. Y no es simplemente la bala de la mano del que salió, sino acá se tenía que investigar la autoría intelectual. Por eso nosotros estamos convencidos de que no podemos seguir teniendo un ministerio público con una línea investigativa superficial, que muerde al descalzo, pero que deja impune a los grandes delincuentes que realmente son los que le hacen un daño enorme a la República. No es fácil. Esto es un tema, enfrentarse a la Fiscalía General del Estado, doctor Federico Franco, no es sencillo, porque es después del presidente de la República, sí, tal vez quien tiene más poder es la fiscal o el fiscal general del Estado. Pero nosotros estamos convencidos de que es la gota que perfora la piedra, la que va a permitir que a esta idea le llegue su tiempo.
y que podamos tener una fiscalía con una línea clara de investigación que juzgue a los poderosos, que no intervenga simplemente en los temas de una manera selectiva. Y nosotros hoy tenemos 13 causales. Y estas 13 causales que las estamos desarrollando, lo hacemos con convicción. Tenemos otras que podemos ir citando. Llegamos al tercero, así que vamos a continuar, por favor. Podemos continuar, por ejemplo, con la impunidad de la corrupción de intendencias y gobernaciones. Nuevamente estamos hablando de políticos vinculados en un momento en donde la gente quebró cerrando sus negocios, en donde la gente lloró a sus muertos, intendentes y gobernadores nos encerraron para robarnos. Y eso se incluye como una línea clara en la investigación. Hoy tenemos una justicia muy blanda para los delincuentes de cuello blanco e implacable para aquellos ladrones de gallina. Y eso es lo que no puede continuar así. Entonces esa impunidad, esa falta de políticas públicas, esa poca transparencia, ese nulo contacto con la ciudadanía, ¿cómo yo te voy a representar a vos, ciudadano? Si yo no tengo un contacto, y esto venimos sosteniendo desde el gremio hace muchísimo tiempo, que prendan el reflector, que rindan cuentas a la ciudadanía. Diputada, discúlpame, para ser más preciso, vos te referías así concretamente a algunos que son emblemáticos, ¿verdad? Caso la gobernación de Central, Hugo Javier, por ejemplo, ¿te referís concretamente a...? No, sí, nosotros lo que hicimos fue tomar un poco todas las auditorías que realizan organismos del Estado. Sí. Estamos hablando de Contraloría y denuncias que realizan órganos legislativos, por ejemplo, juntas departamentales y juntas municipales en el caso de los intendentes, y hacemos esas denuncias basadas, digamos, en esa evidencia, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad? Podemos citar uno de los más emblemáticos del tema de Hugo Javier, que hasta hoy continúa al frente de la administración, sí, ¿verdad? Increíble. Entonces eso es una cosa muy grave, muy grotesca. Este señor no tenía que tener prohibición de acercarse y seguir administrando, seguir tocando la evidencia. Es demasiado grave, es absolutamente grave. Nosotros tenemos desarrollado toda esa línea investigativa en el nivel acusatorio, y bueno, esperamos realmente que esto sea considerado, ¿verdad? En el momento por los colegas a la hora de estudiar. ¿Y otros temas, otros motivos? Después tenemos también informes de CEPRELAT y de Cenavico, que son alertas que, según la información que recaba la Comisión Permanente cuando envía un pedido de informe a la CEPRELAT envía por lo menos 14 informes de inteligencia, le llaman ellos, que fueron remitidos a la Fiscalía. Nosotros no conocemos el contenido, pero sí están detallados cuáles fueron, digamos, los reportes que se hicieron de actividades sospechosas vinculadas a personas físicas y jurídicas en donde no se abrió ningún tipo de investigación. Eso es lo que nos dice CEPRELAT. Eso es lo que nos evidencia con documentación en donde se señala la mesa de entrada del Ministerio Público de estas alertas, que hoy probablemente varias de ellas estén saltando en el operativo Ultranza, ¿verdad? Pero que la información la tenía el Ministerio Público desde el 2018, 2019, 2020, 2021. Eso es lo que surge de esta documentación. La misma cosa nos dice Cenavico, ¿verdad? De que hay una serie de pedidos de comisos autónomos y de auditorías que se hicieron a personas, digamos, vinculadas al crimen organizado, y que no se realizó ningún tipo de medida en el Ministerio Público para precautelar bienes que, asegurándolos, pertenecerían, digamos, al pueblo paraguayo. Y hay otras muchas causas más, ¿verdad?, que hemos señalado. La última en complementarse está en la amenaza, ¿verdad?, en la coacción que sufre un órgano constitucional del Estado el miércoles pasado, porque la señora Sandra Quiñones, a través de su jefa de prensa, envía un mensaje donde se evidencia un manejo negligente, por ser generosa con el término, de información penalmente relevante. ¿Qué es lo que dice la directora de comunicación del Ministerio Público? Dice que hay un audio vinculado a un legislador que tiene que ver con una cuestión vinculada al narcotráfico y la protección de un narcolegislador. Además de eso, se habla del audio de un ministro vinculado al Ejecutivo, y entonces estaban dando a entender que se estaba ofreciendo dinero a cambio de los votos para el juicio político, justamente por estos audios.
Nosotros consideramos esta amenaza sumamente grave y la señora Sandra Quiñones en un Twitter sale y dice, desautorizo. Vamos a hablar bien castellano. ¿Qué significa desautorizo? Sacar la autoridad. Que no autoriza. Claro. No significa que no existe. No significa que Elías Favole miente en esos tweets. Entonces nos vuelve a dejar en la misma circunstancia, porque cuando le envían una escribana a la señora Favole, ella se ratifica en todos los términos de su denuncia, o sea que estamos ante una amenaza a un órgano constitucional del Estado. Y lo eso que es más grave, diputada, si se confirma que es cierto lo que dice la señorita Favole o señora Favole, teóricamente tendría que haber impulsado del Ministerio Público. Pero por supuesto, ¿o qué va a hacer Quiñones con ese audio? Si le vota a favor, el narcolegislador va a meter en un cajón el audio. Y si le vota en contra, le va a procesar. ¿Cómo nosotros vamos a tener? Esto evidencia una descomposición grosera. ¿Se tomó alguna medida? ¿Consideró grave o un atentado? Porque si yo fuese fiscal general del Estado y un funcionario que está en directa dependencia mía realiza una afirmación como esta minutos antes de meterse en un juicio político, pero yo lo rasgo, Federico. No puede estar un minuto más en ese cargo. Pero no solamente esto, esta persona violando la ley orgánica del Ministerio Público, artículo 91, que está reglamentado por una resolución de la Fiscalía General del Estado, en donde protege a todos los funcionarios que trabajan en la Fiscalía, tiene que ejercer de manera exclusiva la función dentro del Ministerio Público. No puede ir en conflicto de intereses a trabajar como productora de prensa en programas políticos y judiciales. Acá no existe, acá no puede, existe una prohibición y un cobro indebido de honorarios y una autorización de la que Sandra Quiñones se tiene que hacer cargo y no se está haciendo cargo. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la ley, que nuevamente se aplica para aquel que es el amigo con todo el rigor. ¿Qué decía Stroessner? A los amigos todo, a los enemigos palo y a los indiferentes la ley. Esa era la regla de Stroessner. Y cambiamos en la justicia. De ahí nuestra lucha, que no es coyuntural, que no se equivoquen, ni los colegas ni el Ministerio Público, porque esto viene de años y esta bandera fue plantada en la oposición porque entendemos que realmente es insostenible tener un Ministerio Público arrodillado y es el brazo ejecutor de las grandes impunidades en el Paraguay. Diputada, con todas estas argumentaciones, porque esto está todo absolutamente debidamente justificado, hemos visto incluso los biblioratos que estabas acercando en la presentación del día de hoy, se presenta porque tenemos los votos, hay número de votos suficiente para poder aprobar el juicio político. A la vuelta de la pausa, claro. Por favor, diputada, quiero que nos devele este misterio. Retornamos en un minuto con la diputada Katia González. Lo prometido es deuda, diputada. Acá tenés una cajita de Cetobel. Una vez al día nomás. Una vez al día. Una vez al día. Y vamos a hablar con la gente de EMPA a ver si te pueden conseguir más Cetobel. Bueno, también quiero informar que vamos a tener los auspicios de La Criolla, Pastas La Criolla. Hemos conversado con su propietario, el amigo Nelson Medina, así que próximamente también La Criolla, que es una conocida fábrica de pastas, una empanada realmente riquísima y todo lo que tiene relación con la pasta, servicio de comida. Te vamos a hacer llegar después la información, diputada, cerca de tu casa, ahí en Lambaré, ¿eh? Vos vivís siempre en Villa Elisa. Sí. Muy bien. Continuamos. Doctora Katia González, con toda esta documentación, con todo este arsenal de documentos que tuviste relatando en forma resumida hoy acá para la audiencia, pero que sabemos son más de 3.000 páginas, la pregunta que viene es, ¿hay votos para llevar adelante el juicio político? Bueno, en primer lugar yo quiero aclarar que por un principio republicano y democrático nosotros hicimos este trabajo independientemente a los votos. Hemos involucrado a la ciudadanía en la lectura de este material. El ciudadano que quería acceder lo podía hacer. Hemos socializado largamente con los colegas cada una de las causales y de los documentos. Y yo no me hago cargo del voto de nadie.
obviamente que si hoy presentamos es porque existió un compromiso de una mayoría de apoyar el juicio político, porque tampoco queremos hacer una presentación testimonial, ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Sin embargo, hay que aclarar que los votos están el día que se emiten, y eso es una verdad. Entonces, ese compromiso se puede dar también para la otra carpa, y ese día lo vamos a ver. Hay colegas que te pueden prometer a vos y que a lo mejor le están prometiendo también a los otros. Entonces, ojo con eso, la realidad política en el Paraguay hace que lastimosamente con muy pocas personas dentro de la Cámara se pueda contar con el valor de la palabra, con el valor de una idea, con la convicción de un principio. Entonces, nosotros entendemos que en la presentación los votos existían. Si a partir de hoy, que hay 48 horas, porque esto no tiene por qué ser una emboscada, nosotros lo tenemos que presentar así todo rápido, de manera tal a que hoy hay los votos y mañana ya no hay. Entonces, si es que en estas 48 horas ocurre alguna cuestión que escapa a nuestras posibilidades, que cada uno se haga cargo. Y ojalá que la ciudadanía, por sobre todas las cosas, pueda, repito, más allá de los votos, entender en esta discusión que pretende ser republicana y pedagógica cómo debe ser un ministerio público. Hoy nos encontramos en la frontera que nos obliga a tomar decisiones gigantes en favor de la ciudadanía y nos estamos jugando por ese sueño. Muy bien. Diputada, yo creo que seguramente este va a ser el monotema entre martes y miércoles, así que vamos a seguir avanzando con esto. Por otro lado, doctora Katia González, este sábado haces tu acto de presentación de la precandidatura a la presidencia de la República. Muy pocas veces una mujer se lanza así en forma abierta, no como vos decís tanto testimonial, sino con real ambición de poder, de capturar el poder para poder demostrar con hechos y no con palabras las ideas, lo que uno tiene. Nos gustaría primero que nos cuentes en qué consiste el acto de este sábado próximo y seguramente en el siguiente bloque, ¿por qué la gente tendría que votar la Katia González? Bueno, en primer lugar, la decisión fue producto de una reflexión, no de un impulso, y de la construcción de un equipo. Nadie llega solo y nadie puede hacer las cosas solos. En Paraguay, la única manera de concretar un sueño tan anhelado que es la alternancia requiere de audacia, requiere de inteligencia, requiere de honestidad, requiere de voluntad y requiere la formación de un equipo. Nosotros nos lanzamos porque hoy tenemos el equipo que va a acompañar a lo largo y ancho del Paraguay a una candidata que hoy se pone a consideración del pueblo paraguayo para sumar en el marco de la unidad de la oposición del cara al 2023, de manera tal que los dos mejores posicionados puedan liderar esa chapa. Hemos recorrido todo el país prácticamente y he hablado con muchos liberales también, ¿verdad? Los liberales son parte importante también de este sueño. Son parte importante y van a estar muchos de ellos presentes el 19 de marzo. Por razón que estuviste ayer en la convención, ¿eh? Por supuesto, estamos ahí porque nosotros no somos enemigos, no somos adversarios, somos potenciales aliados y a ese camino hay que ir. Varios de los actos que están pasando en pantalla son justamente de intendentes liberales que me han invitado, que hemos ido, que han ganado, entre paréntesis, también la intendencia y que se comprometieron a asistir. Y nuestro soporte también lo constituye, obviamente, el Partido Encuentro Nacional, que tiene la intendencia de Fran, una intendencia modelo con 6 concejales, la intendencia de Boquerón, un municipio nuevo. Y tenemos más de 140 concejales en todo el país que también están súper felices acompañando este proyecto, y está el movimiento Yo Creo del señor Miguel Prieto en Ciudad del Este, y por eso lo hacemos en Ciudad del Este. Lo hacemos porque hay un mensaje. El este del país dio un mensaje muy genial. ¿Qué mensaje? El mensaje es, en primer lugar, de que cuando la ciudadanía se pone de pie, cuando abraza un concepto y un principio, puede barrer a los escombros que los mantenían en el atraso, en el robo y en la mentira. Ese es Miguel Prieto y su equipo. Entonces nos lanzamos ahí y también lanzamos la candidatura de nuestro candidato a gobernador, el señor Daniel Mujica,
que es Esto del le ganó equipo, al Partido Colorado y al Partido Liberal, ¿eh? y a Patria Querida y al Frente Guazú. La panchequería, bueno, Porque, pero los partidos, sí. o sea, fundamentalmente lo que quiero decir es que aquella creencia que para ganarle al Partido Colorado hay que hacer con el Partido Liberal fue desmitificado por Prieto. Efectivamente es así. Entonces nosotros entendemos que esos cambios vienen del este y vamos a empezar también un poco diferente. Normalmente las candidaturas se hacen en Asunción, en el Departamento Central. Nosotros le damos un poco su destaque también al interior del país y a partir de ahí pretendemos seguir una ola inspiradora en todo el país para que en algún momento, que yo creo que está marcado por el calendario electoral, podamos sentarnos todos aquellos que aspiramos a la silla presidencial a dialogar, a convenir, a fundamentalmente consensuar cuáles van a ser las líneas electorales y programáticas de esta gran unidad de la oposición. Va a ser este sábado. Este sábado, 19 de marzo, a las 19 horas, en el Anfiteatro del Lago de la República. A cielo Ciudad del abierto. Este. Sí, entonces estamos haciendo la danza de la no lluvia, ojalá que no llueva, Sí. ¿verdad? Y vamos a estar haciendo ahí, pero bueno, ya es definitivo. Katia González, presidenta, renace Paraguay, es nuestro eslogan, y Daniel Mujica, gobernador de Alto Paraná. Esta candidatura Renace Paraguay, diputada Katia González, es una candidatura para cargo presidencial, o sea, vos te vas a someter al escrutinio del pueblo y tenés la opción de ser o candidata a presidente o candidata a vicepresidente. ¿No vamos a tener más Katia González en el Congreso en el siguiente periodo legislativo? Nosotros, si es que tomamos este desafío, no lo estamos haciendo con piolita, lo estamos haciendo realmente Es bueno que lo digas, Sí, eso, sí, diputada. porque si no, también la gente especula Es mucho. bueno que lo digas. Si tira como una candidatura globosonda, Claro. nosotros, esa no es nuestra intención. Lo que nosotros estamos insistiendo es que nos sentemos a hablar, que los actores de la oposición entiendan que los dos mejores posicionados tienen que llegar y también que los que no están posicionados tienen que entender. Nosotros tenemos que llegar unidos al O sea, 2023. para que la gente entienda, no va a ser una fórmula la de presidente y vicepresidente, sino que van a ser, cada uno van a ser votados en forma independiente y ahí se va a decidir. Y eso todavía está por verse, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que se tiene que concertar. Nosotros podemos llegar a un acuerdo que sería el más lógico, de que el primero más votado sea presidente y el segundo sea O vicepresidente. sea, entonces nadie va como vicepresidente, sino va como presidente. En realidad, la convalidación se hace de acuerdo a lo que establece nuestro estatuto. Ese estatuto o ese Pero tiene que estar en compromiso consonancia con la ley electoral también. Pero por supuesto, pero eso es una validación nomás. Vos sabés que lo de Lugo y lo de otra gente se hizo como una validación de una decisión que se toma, digamos, dentro de los límites de razonabilidad. Lo de Lugo fue un consenso. Fue una alianza. Sí, una alianza consensuada Sí, previamente. sí, No claro. es que fue una disputa electoral en una interna. No, porque, no. porque no. La verdad Solamente fue que lo que se discutió ahí fue la vicepresidencia. Exacto. Bueno, Y pero entonces- volviendo a tu caso, en el caso, o sea, el caso de ahora, 2023, la concertación, porque es una figura nueva, diputada, la gente no conoce, no tiene experiencia, no hay mucha reminiscencia como se da en el caso de la alianza, que vos misma diste un ejemplo. Entonces, lo que ustedes plantearían es que cada candidato vaya como candidato a presidente eventualmente y los más votados van a ir como presidente y vice respectivamente en una chapa. Esa es la conclusión. Esa es la idea. En realidad el Partido Encuentro Nacional va a aprobar una fórmula abierta en su convención, alianza, concertación o cualquier otra herramienta que permita la unidad de la Como hizo oposición. el Partido Liberal ayer. Sí, la idea es que nosotros no nos cerremos a una fórmula que puede convertirse en un boomerang para nosotros, Sí. sino que podamos ser lo suficientemente flexibles para dialogar, para consensuar, para hacer que realmente la dinámica pueda aprovechar todas las potencialidades, porque tenemos que partir de una realidad, somos diferentes y en medio de esa diferencia anteponer a aquellos paraguayos que queremos vivir mejor los perfecto. intereses, digamos, de nuestro Me país. parece perfecto. Siempre tiene que haber un pequeño renunciamiento porque no se puede tener absolutamente todo. Diputada, breve nomás porque queremos ir al último corte. Vos, en honor a la verdad, después de haber estudiado la concertación y la alianza, ¿crees que estamos a tiempo de cumplir con todo con la concertación? No, yo tengo mis reservas y lo he manifestado públicamente.
Si bien es cierto, la concertación es la herramienta jurídica más democrática y amplia, yo tengo mi reserva de que nosotros podamos cumplir los plazos para llegar a una concertación. Muy bien. De ahí a que tenemos que abrirnos a otras alternativas, como por ejemplo la alianza o cualquier otra fórmula que nos permita construir esa unidad. Endoso contigo. Muy Sí. poca gente habla así con la claridad con la que está, como la que estás hablando ahora, diputada, y realmente me produce una gran satisfacción saber que tenés una posición clara, porque a veces somos irresponsables y como está de moda la concertación, Claro. todos quieren la concertación. Mi temor es que realmente no estemos con el tiempo suficiente para una concertación. Vamos a irnos a un pequeño corte y después vamos a saber por qué la gente tendría que votarle a Katia González para que sea la próxima presidenta de la República. El interés de todo es que no dejen de violar con el combustible. Ese es el interés de todo. Y le pedimos al gobierno nacional para que pueda, uno, hacer bajar el combustible y el segundo para que pueda controlar el tema de los cargos de combustible. No nos pueden limitar derechos, amigo. Tranquilo. Te agradezco. Pero tenés su trato nomás. Vean, no la pende que la y para la peña bombare TV, policía. Que Petropar vuelva a fijar el precio del combustible y no aceptamos subsidio al combustible. Eso que quede bien claro. 100 millones de dólares quiere darle a las estaciones de servicio en forma de subsidio y nos parece que esa es una tomada de pelo. Y vamos a seguir así hasta por tiempo indefinido. Le emplazamos también al gobierno por 24 horas para que solucione ya esta problemática. No puede ser que cruzando frontera en la Argentina el precio del combustible esté a mitad. Estamos con este tema del combustible, diputada Katia González, es un tema crucial. Tenemos que comenzar la pregunta con esto. ¿Cómo crees que se puede manejar esta crisis en donde el precio internacional del crudo, la cotización del dólar, la guerra, la invasión rusa a Ucrania, la bajante del río Paraguay, qué es lo que se puede hacer para tratar de compensar estos elementos que no dependen del gobierno? Bueno, en primer lugar hay que decir que soluciones inmediatas no existen. Este es el síntoma de un hartazgo generalizado de la gente que explota en un tema muy sensible que impacta de manera transversal en todo lo que hace a nuestra vida y a nuestra canasta familiar. Sin embargo, la solución no es tan fácil, no es tan sencilla. Políticas económicas, este es un tema que tiene que decidirlo el Ejecutivo, eso hay que decirlo también porque la gente cifra muchas expectativas en el Legislativo, cuando en realidad las medidas económicas son asumidas y tienen que ser asumidas por el Ministerio de Hacienda, por la Subsecretaría de Estado de Tributación y por el Presidente de la República. Nosotros podemos acompañar algunas medidas con ajustes de legislaciones, pero definitivamente el administrador del país es el que debe hacer algo con respecto a la crisis en particular. Con respecto a las soluciones, porque siempre tenemos un poco, nosotros sobre todo que estamos pretendiendo y aspirando al Palacio de López, decir que el Paraguay debería empezar hace mucho tiempo en realidad ya a articular el uso de energía renovable. Tenemos Itaipú y tenemos Yacyretá. Nosotros entendemos que estos gastos sociales, en lugar de dilapidarse para construir seccionales y para ayudar a los correligionarios, deberían gastarse hoy para comprar 500 buses eléctricos. Que Itaipú y Yacyretá compren 500 buses eléctricos, Chile lo hizo. Y que se pueda eso distribuir, mata dos pájaros de un tiro. El tema de la suba de combustible y también el tema del estado calamitoso de la situación del transporte público, que hoy es absolutamente humillante e indigno. Distribuir estas 500 unidades por todo el país sería un remanso ante tanta humillación que sufre el pueblo paraguayo con el sistema de transporte público, y también haría una sustitución, digamos, de lo que sirve para mover ese vehículo, ¿verdad? Nosotros tenemos que planificar al Paraguay, lo han hecho otras potencias, y tenemos que apuntar justamente al uso de esa energía que hoy nos regalan nuestras hidroeléctricas y que sin una planificación adecuada tiende a cuajarse simplemente por la falta de voluntad política. La renegociación del anexo C, que potencialmente implica unos 2.000 millones de dólares, debería ser un punto neurálgico que nos una no solamente a la oposición para tener un planteo serio de cara al 2023, sino también a toda la ciudadanía paraguaya, ¿verdad? Entender que Itaipú Ñanembá y que tenemos que actuar en consecuencia.
Y desde el punto de vista de la sanidad pública, ¿cuáles serían tus prioridades? Por ejemplo, después de lo que ocurrió con la pandemia, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿cuáles serían tus alternativas en función de presidente de la República? Nosotros hemos presentado en un libro cortito que se llama Cartas a Marito, la sordera del Estado burocrático, una carta al presidente de la República, donde basados en el sistema de salud uruguayo planteamos la unificación del sistema de salud. Un sistema de la salud hoy atomizado, por un lado le tenés al Ministerio de Salud, que ejerce no solamente la prestación del servicio, sino la rectoría, por otro lado al IPS, por otro lado los consejos locales de salud, y esto no puede continuar así. A eso le sumamos toda una red de proveedores donde no están unificados los precios, entonces hoy no es competitivo. El mismo proveedor le puede vender al Consejo Local de Salud un remedio a 10.000, que le vende al IPS a 30.000 y que le viene al Ministerio de Salud a 50.000. Eso no puede continuar así. Este sistema único de salud justamente tiene que separar lo previsional de lo sanitario. El IPS no puede continuar funcionando de esa manera porque es una verdadera calamidad, y el Ministerio de Salud ya no puede seguir siendo prestador de servicios. Se tiene que convertir en un órgano rector de todo lo que hace a las políticas públicas y no confundir su rol en estas dos etapas, ¿verdad? El sistema de salud uruguayo es un sistema súper interesante. Obviamente que podemos mezclar un poco con el chileno en el tema de compras públicas, pero hemos presentado una propuesta seria que hoy está en la comisión, en la famosa comisión de reordenamiento que nunca se trató. Katia González, ¿es de derecha, de centro, de izquierda? Katia González es republicana. Cree en la república, cree en la división de poderes, cree que el Estado debe dejar hacer al mercado, debe intervenir en las cosas que corresponden, debe convertirse en un órgano que tutela la vigencia de los derechos y de las libertades de los seres humanos, debe ser realmente en aquellos servicios básicos e indispensables, ponerse las pilas y establecer cuáles son las garantías básicas que tenemos que tener todos los paraguayos. Estamos hablando de tema de salud, estamos hablando de tema de educación, estamos hablando de tema de energía. Hay determinados lugares en donde realmente el Estado ejerce un mayor rol tutelar y protector, y hay otros en donde realmente tiene que dejar hacer. Nosotros creemos en la propiedad privada, creemos realmente de que esa es una garantía, pero creemos también que tenemos que tener una mirada a las grandes asimetrías que hoy tiene la sociedad. Un país que tiene 2.200.000 pobres, que mientras que vos y yo estamos hablando, hoy no comieron. Sí. Eso es inmoral. Y nosotros tenemos, aquellos que comemos 3 veces al día, tenemos la obligación moral de dar una solución a esas asimetrías que hoy nos interpelan. Esa es Katia González. Somos una persona que tiene una posición de centro, lo hemos demostrado con nuestros votos, y no hay otra mejor cosa que la frase: por sus votos los conoceréis. Entonces, miren los votos que tenemos en el Congreso y van a ver, ¿verdad? Entonces van a ver qué es lo que hemos hecho y cuáles han sido nuestras posiciones. Se nota que leíste el documento de Santo Domingo de Juan Pablo II de la clara opción preferencial por los pobres. O sea, uno puede tener la ideología de centro, pero no por eso, caramba, tiene que dejar de sensibilizarse ante la necesidad del prójimo. Efectivamente, nosotros tenemos que construir un país de oportunidades, un país en donde nuestros jóvenes puedan quedarse a vivir afincados en el Paraguay, porque tienen las oportunidades, porque tienen un Ministerio de Educación que ha diseñado políticas públicas que hacen que justamente ellos puedan elegir las carreras técnicas y universitarias que necesita el Paraguay para potenciar su desarrollo. Tenemos que hacer una revisión completa de lo que significa una educación de calidad. Y son proyectos que hay que decirle también a la gente, ¿verdad? Porque no nos tenemos que engañar. En 5 años es imposible hacer eso. Estos son políticas públicas de largo aliento. Por lo menos tienen que llevar una década o más. Uruguay creo que hace 12 años y ahora recién está terminando de implementar su modelo, pero comienzo tienen las cosas. Y por eso el próximo gobierno no tiene que pecar de soberbio y decir: yo voy a empezar para que después en 5 años el siguiente no continúe. Hay que hacer un gran acuerdo, hay que invitarle a la mesa a la gente, hay que debatir, hay que proponer. Y otro de los temas que obviamente acompaña mis angustias es el tema de la reforma del sistema de justicia.
Podemos hablar eso un programa entero, porque hay cosas que se pueden hacer sin reforma constitucional y otras que necesariamente implican una reforma ¿Qué, por ejemplo, constitucional. haría sin reforma constitucional? Sin reforma Los constitucional... titulares, doctora, porque si no, no llegamos. Sí, no llegamos, ¿verdad? En realidad acá hay que establecer un mecanismo mucho más riguroso de control en la selección de los magistrados, de los fiscales y de las altas autoridades. Nosotros hemos visto que hay una cúpula cerrada que hoy define en cúpula los cargos y así nos ha O sea, ido. vos querés despolitizar la justicia. Sí, y por otro lado tenemos la reforma de la Carta, por ejemplo, el Código de Organización Judicial que hoy tiene el Poder Judicial es un código preconstitucional, de la época de la dictadura. Hoy nuestro Poder Judicial funciona con un código del año 1989. Entonces, ¿cómo vamos a seguir funcionando? Igual que la policía. Todas las reglas que hoy la policía cumple son de la Carta Orgánica de Stroessner. Entonces hay que reformar. Eso no necesita una reforma constitucional. Necesita voluntad política y una reforma legal. La gente quiere conocerte. Tengo muchísimos mensajes. Mira, hay más de 713 mensajes que llegaron al WhatsApp. Alguna de ellas, te pido por favor brevedad, doctora. Sí. ¿Qué pensás de la invasión rusa a Ucrania? Nosotros hemos liderado una resolución de la Cámara de Diputados que condena justamente la invasión rusa a Ucrania, que solicita al Estado paraguayo todos sus esfuerzos, porque nosotros somos un país que por constitución ha renunciado a la guerra. Nuestro posicionamiento tiene que ser firme y categórico, porque también, si es que nos espejamos, estamos en condiciones geográficas muy similares a las de Ucrania. Eso nos tiene que llevar a una empatía absoluta de principios y por sobre todas las cosas, nuestra guía, la Constitución Nacional. Ok. Venezuela. ¿Qué opinas del Una gobierno? dictadura de Venezuela. Katia, clarísimo, con una contundencia y con una capacidad de síntesis terrible. La invasión de la propiedad privada. La invasión de la propiedad privada es un delito, está previsto en diversos códigos. Tenemos que entender que la propiedad privada se respeta y esa propiedad privada tiene que tener también un justo título. Ultranza Paraguay. ¿Cayeron todos los que tienen que caer o todavía estamos en la etapa de los alevines? ¿Crees que cayó ya algún pez o falta todavía un pez de gran estructura? Ultranza Paraguay es una gran polvareda colorada que lo que nos está dando es la posibilidad de visualizar cuánto se ha inficionado el crimen organizado en las instituciones y cómo ha crecido este monstruo que ojalá lo podamos parar. Ultranza Paraguay está empezando nomás y van a seguir cayendo si se continúa con la voluntad política de llevar adelante este operativo. Doctora Katia González, diputada, esa es tu cámara, tenés un minuto, el mensaje que quieras utilizar para poder despedirnos, refiriéndote por supuesto a la audiencia. Paraguay, tu lo mitad, doctora, ahí no como momento coave. Bueno, yo creo que Paraguay en este momento nos necesita, nos llama a tomar una decisión y ojalá que esa decisión pueda significar que nos involucremos. Hoy Paraguay nos interroga y nos dice qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para los seres que amamos y que hoy están lejos, qué queremos para nuestra salud, para nuestra educación, para nuestro trabajo, y esos interrogantes están en nuestra mano. Nosotros creemos que tenemos un proyecto político serio, que el 19 de marzo empieza un gran desafío, porque soy orgullosamente mujer paraguaya y sé lo que las mujeres paraguayas sabemos. Sabemos lo que es luchar, sabemos lo que es renacer, sabemos lo que es sobrevivir y sabemos lo que es dar amor a la gente que amamos. Muy bien, estuvimos con la diputada Katia González, sin concesiones, hablando de todo. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Muchas gracias, diputada, muy amable. Diálogo Franco fue presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Cetobel, Frigorífico Neuland,